eso dice la palabra, que tú y yo podemos tener paz en medio de una tormenta. ¿O no vivimos hoy en una tormenta? Por todas partes donde vamos vemos situaciones tenaces. Pero ¿cómo podemos tener paz en medio de una tormenta? Porque no estoy viendo lo natural, sino que mi confianza viene de lo que está allá en lo invisible. Esa es mi verdad. Amén. Caerán 1000, 10,000, pero a mí no llegan, dice la Biblia. Entonces, cuando yo tengo confianza en lo que no veo, mi corazón estará seguro. Usted no puede seguir dependiendo de lo que siente y lo que ve, porque es muy, muy peligroso. Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Diga conmigo, bendición espiritual. O sea, si la bendición es espiritual, ¿se puede ver? Es espiritual. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares. Usted puede ver los lugares celestiales hoy con estos ojos naturales. No, hay una bendición en un lugar llamado celestial que, aunque no puedo ver con mis sentidos, está ahí. Y esa bendición es segura, porque esa bendición me la dio Cristo Jesús. No depende de mí, no depende del ambiente, depende de lo que Él hizo. Y lo que Él hizo es seguro. Ahora te puedo preguntar, ¿cuántos bendecidos hay aquí? Pero cualquiera te puede decir, bendecido, mira cómo vives. Pero es que mi bendición no es natural, mi bendición es espiritual. Y esa bendición espiritual la voy a trasladar a este mundo por medio de la fe. Cuando tú camines creyendo que el mundo invisible es más confiable que el visible, tú vas a comenzar a entrar en confianza y vas a caminar con poder sobre esta tierra. Mi confianza no viene de este mundo, viene de lo que Cristo hizo por mí. Amén. Lo tercero que es importante para vivir por fe es creer que Dios cumple su palabra. 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 Mira, y aunque esto suena muy, muy, muy cristiano, Señor, si usted supiera lo poderoso que es este mensaje. Hablar de fe es lo más precioso que hay. Yo le puedo hablar aquí como le he hablado otros días, vencer la tentación, vencer la depresión, cómo salir adelante, y es bueno. Pero hablar de fe, porque es la fe la que vence al mundo. Decir que creemos en Dios es fácil. Creer en las promesas de Dios es fácil. Pero en el día a día, ¿realmente tú y yo creemos en la palabra? Porque tus acciones evidencian si crees o no. Hebreos 13:8 dice: Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Números 23:19 dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y Hebreos 6:13 nos da un ejemplo tremendo de cómo tenemos un Dios que es 100% confiable. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dios le ha hecho alguna promesa a usted a lo largo de su vida? ¿Usted ha leído alguna promesa que haya en la palabra de Dios? Esa palabra es 100% segura. Porque Dios no miente.
ni Dios cambia de parecer. Si Dios un día dijo que tú y yo somos sanos, eso es 100% seguro. La palabra de tu jefe hoy es sí y mañana es no. La palabra del médico mañana es sí y pasado mañana es no. La palabra del banco hoy es sí y mañana no. La palabra de Dios permanece para siempre y en Él todo es sí y todo es amén. Vivir por fe es creer lo que Él dijo por encima de cualquier otra palabra. Todos los días estarás lleno de palabras de todo el mundo. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a la fuente de la voz de Dios, que es la Biblia, para estar seguros en lo que Él ha dicho? Vivir por fe es creerle a Dios. Dios está buscando a alguien que le crea. Dios no está buscando gente que haga cosas. Dios está buscando gente que le crea, nada más. Dios está buscando creyentes. Por eso en Hebreos dice, Hebreos 6:13 dice así: por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, juró por su propio nombre diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarlo a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Entonces, mire esto. Dios hizo una promesa ¿a quién? A Abraham. Y para asegurar que Él cumpliría su promesa, Él hizo un pacto. Y usted sabe que los pactos dicen que la única forma de disolverlo es que alguna de las dos partes debe morir. Entonces lo que Dios hizo aquí fue: ciertamente te bendeciré, te lo aseguro, y si no te lo cumplo, me muero. Y tengo una pregunta: ¿puede Dios morir? Es imposible que Dios falle a su palabra. Es imposible que Dios no cumpla la promesa que está escrita en la Biblia. Y dice la palabra en Gálatas 3:26: pues todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si fuera ropa nueva. Ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. Escuche, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Diga conmigo: la promesa de Abraham me pertenece. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Ciertamente te bendeciré. Y juró por él mismo que lo iba a bendecir. Ahora esa misma promesa que le dio Dios a Abraham te pertenece a ti y a mí. Dios te dice hoy a ti y a mí: ciertamente te bendeciré, y te lo juro por un pacto, y si no te bendigo muero, y es imposible que yo muera, así que mi promesa es 100% segura. Eso es poderoso. Cada palabra que Dios te da es 100% segura. Yo no sé si usted quiere vivir según la palabra de afuera, de lo visible. Yo quiero vivir según lo que Él dice. Yo quiero caminar en la voz de Dios. Número 4, para vivir por fe es importante creer que Dios es real. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan
a que lo busca con sinceridad. ¿Usted cree que Dios es real? Cuando yo leo este texto, no lo leo como la costumbre de leer la Biblia y sí, yo creo que Dios es real, amén. Trato de ir un poco más allá y tratar de ser consciente de que Dios existe. O sea, el problema que tú y yo tenemos con este texto es que tenemos en la cabeza a un Dios religioso, a un Dios que solamente está el domingo en la iglesia, ahí. Si tú y yo creyéramos que Dios existe, lo buscáramos más. Si tú y yo creyéramos que Dios existe, hablaríamos con Él. Imagínate tú tener acceso al creador de todas las cosas, al creador del universo, aquel que puede hacerlo todo con un solo clic. Tener el acceso a Él y no ir a Él. ¿Está acá? Venir a su presencia. Si usted creyera que Dios existe, usted no le adora así. Mi roca es sobre la tempestad. Si usted pudiera verlo, su actitud fuera otra. Si Él entrara aquí ahora mismo con sus vestiduras de fuego, su actitud fuera otra. Pero como estamos acostumbrados es a creer en lo que vemos y no en lo invisible, usted viene a la iglesia y ni cree que le hay. No creemos que le hay, porque si creyéramos que le hay, oráramos y buscáramos de Él. Su adoración fuera diferente si usted cree que le hay. Cuando tiene una deuda y le van a cortar la luz, usted no va a buscar fiao. Lo primero que usted haría es ir a Dios porque yo creo que Él es real. Yo estoy aquí parado porque yo creo que tú eres real, Señor. Aunque nos digan que estamos locos, yo sé que Dios está aquí. Y quiero que sea mi mente ser consciente de que Dios existe. Dios existe. Si fuéramos conscientes que Dios existe, ver pornografía no fuera tan fácil como lo es. Engañar a tu esposa no sería tan fácil como lo es. Mentir, chismear, maldecir no sería tan fácil. ¿Usted se ha puesto a imaginar un día qué pasaría si pudiera usted ver a Dios? Ese ejercicio lo hago yo todos los días para ser consciente de su presencia. Señor, ¿qué pasaría si tú estuvieras aquí conmigo? ¿Tú verías esta película conmigo? ¿Está acá? Dios existe. Dios está contigo todo el tiempo, man. Que tú no seas consciente de eso es una cosa, pero cuando tú estás ahí en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en la aflicción, y tú estás buscando ayuda en lo visible, Dios está ahí diciendo, mírame, aquí estoy, ven a mí. Yo te quiero ayudar, pero tú no, tú estás buscando el crédito en el banco, estás buscando otro empleo, estás buscando cómo salirte de la iglesia porque estás aburrido, estás buscando otras cosas. Y el Señor está diciéndote, aquí estoy, cree que le hay, ven. ¿Por qué a la gente le cuesta venir a la iglesia? Porque no creen que le hay. ¿Por qué les cuesta adorar? Porque no creen que le hay. ¿Sabes que cuando yo preparaba esta palabra anoche en la madrugada, yo decía, Señor, ¿cuántas veces he sido inconsciente de tu presencia? Y he buscado otras soluciones antes que a ti, porque realmente
no he creído que tú eres real. Y es fácil decirlo, pero en la acción, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios existe? Pídele, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y todo el que llama, se le abrirá. ¿Tú crees que Dios existe? Levanta tus manos, sin que se te vea el ombligo, pues, así. Te acomodas el pantalón primero. Y levanta las manos. Yo creo que Él existe. Y ahorita al final de esta prédica yo voy a orar por sanidad, voy a orar por libertad, voy a orar por provisión, por todo lo que está en el mundo espiritual. Y porque por medio de la fe lo vamos a recibir. Pero solo recibe el que cree que Él existe. Él existe cuando estés en la cárcel, cuando estés en problemas, cuando estás enfermo, cuando estás en situaciones de desesperación. Él existe, recuérdalo. Y que Dios no es un cuento de la religión, Dios es verdad. Y Dios está esperando gente que crea en Él. Y por último, vivir por fe es practicar. Mire eso tan poderoso, mire. Estaba Moisés sacando el pueblo de Israel. Se para frente a un mar. Vienen los egipcios detrás para matarlos a todos como pueblo. Y Dios le dice lo siguiente a Moisés. Mire, Dios le dice: levanta la vara y avanza. Entonces, cuando yo pienso en caminar por fe, veo dos cosas aquí. La primera es que caminar en fe es fácil de hacer, pero difícil de creer. Una vez más, caminar en fe es fácil de hacer, difícil de creer. Una vez más, caminar en fe es fácil de hacer y difícil de creer. ¿Por qué? ¿Quién va a creer que levantando una vara se abre un mar? ¿Usted lo creería? Que estés ahí en Barranquilla, ¿no? En Cartagena, y Dios te diga: levanta la vara y el mar se abre. ¿Eso es fácil de creer o difícil de creer? ¿Es fácil de hacer o difícil de hacer? Levantar la vara es fácil. Lo difícil es creer. Vivir por fe es difícil de creer, pero fácil de hacer. ¿Quién va a decir que orando se abren puertas? Orar, ¿qué va? ¿Quién dice que orar con que yo ore mi mujer va a cambiar? No, mija, eso hay que darles palo y montarle cacho. ¿Quién dice que sembrando vamos a prosperar? Difícil de creer. Pero es fácil de hacer. El reto que tenemos para vivir por fe es que nuestra mente haga boom y que comencemos a creer aunque sea difícil. ¿Quién diría que pescando un pececillo, voy a pescar la moneda de los impuestos? Eso es difícil de creer. ¿Sabes qué? Es difícil de creer que en medio de una temporada de una economía caída, tú vas a prosperar. Es difícil de creer que cuando todos caen por COVID, ninguna plaga tocará tu morada. Tal vez es difícil creer que tu negocio prosperará en medio de la aflicción.
Tal vez es difícil de creer que tus hijos llegarán a los pies de Cristo. Tal vez es difícil de creer que tu matrimonio puede cambiar. Pero de eso se trata vivir por fe. Aunque sea difícil de creer, es fácil de hacer. Porque vivir en el mundo natural es al revés. Vivir en lo natural es fácil de creer, difícil de hacer. Es fácil creer que tú puedes prosperar con un crédito. Pues todo el mundo prospera con un crédito. ¿O acaso todo lo que tienen en la casa no lo debes? Fácil. Es fácil creer que el problema matrimonial que tienes se soluciona con un divorcio. Eso es fácil. Es fácil creer que yo con una medicina pues salgo adelante en mi salud. ¿O no? Pero aunque es fácil creer, es duro de hacer. Porque un divorcio cuesta. Es fácil creer que con tu potencial tu empresa saldrá adelante. Ay, que yo soy. Eso es fácil. Es fácil creer que cuando tienes sueños vendrán gente de otros lados a apoyarte. Eso es fácil. Pero hazlo solo. Hazlo sin Dios, hazlo en tus fuerzas y verás lo duro que es. Vivir en lo natural es haciéndolo tú sin Dios. Dale. Dale. ¿Quieres prosperar? Dale. Trabaja todo lo que puedas. Esfuérzate todo lo que puedas. Consigue 10 empleos, todo lo que puedas. Tal vez lo logras. Pero ¿qué te cuesta? Tu vida. Mientras que en el reino invisible es un poco difícil de creer. Un poquito difícil de creer, pero es fácil hacer. Lo fácil para Moisés era, mire, si él hubiese estado en lo natural, Moisés dice, el ejército atrás, el mar allá, el pueblo aquí, dice, aquí, sálvese quien pueda, ¿quién sabe nadar? Al agua, ¡tufum! Eso es fácil. O le hubiese dicho al pueblo, hey, volteémonos y tratemos de pelear. Eso hubiese sido la solución racional, ¿o no? O nos volteamos y peleamos, o nadamos. Se hubiesen muerto igualito. Porque cuando tú tratas de solucionar las cosas según tu razón, lo que te queda al final es... Pero Dios le dio la salida y le dijo, esto que te voy a decir, Moisés, es difícil de creer, pero es fácil de hacer. Levanta la vara. ¿Quién diría que una mujer de Dios que se para a las 2 de la mañana, levantando su vara en su hogar y orando por sus hijos, hará que el mar se abra para su familia? Eso es loco, pero es fácil. Es más fácil orar que pelear. Es más fácil confesar que endeudarte. Es más fácil pedir. Por eso Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade trabajo forzado con ella. Porque no es lo mucho que tú hagas, es lo mucho que tú puedas creer. Y cuando tú puedes creer, las cosas son fáciles. Para el que cree, todo le es posible. Tu decisión hoy, ¿cuál es? ¿Vas a vivir lo natural? Te va a tocar duro, ¿oíste? Vivir en lo natural es rudo, pero vivir por fe es fácil. Es fácil. Ahora lo difícil es creerlo, pero tienes la fe de Dios para creerlo. ¿Qué llevas años intentando cambiar en tu vida y no lo logras? ¿Has estado en algún momento de tu vida diciendo estoy cansado? Si estás cansado en algún área de tu vida es porque no lo estás haciendo por fe, lo estás haciendo en lo natural. Y lo natural es difícil.
Pero cuando lo haces por fe, es fácil. ¿Está conmigo? Es fácil. Lo que tienes es que disponer tu corazón para creer en la instrucción absurda de Dios. ¿Quién va a creer que escupiendo en la arena y agarrando el barro y ponerlo en los ojos, uno iba a sanar? Eso es absurdo, pero fue fácil. Amén. Si nosotros queremos vivir por fe, bro, ayúdame. También es importante recordar. Diga conmigo, recordar. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe que los días donde estoy con menos ganas de salir adelante? Porque tenemos el reto todos los días de creer en lo invisible, aunque constantemente estamos enfrentándonos a lo visible. Creer en aquello que va a venir. Pero una de las cosas que me ha fortalecido mucho cuando mi fe flaquea es recordar lo que Él hizo en el pasado por mí. Es recordar que cuando tuve hambre me dio de comer, que cuando estuve desnudo Él me vistió. Es recordar que si Dios lo hizo antes, también lo va a hacer ahora conmigo. Y esa semana recordaba cuando comenzó la iglesia y estaba recordando cómo nosotros íbamos a donde los niños, mi esposa y yo, no había nada, no había música, no había nadie que nos ayudara con los instrumentos. No teníamos ni instrumentos, teníamos una cabina ahí toda fea y nos íbamos temprano y entrábamos a trabajar y todo lo que hicimos. Y yo recordando todo eso digo, Señor, todo eso fue por fe, porque hace 6 años éramos mi esposa y yo, pero después de 6 años usted está aquí por una fe que hubo hace 6 años. ¿Me estoy explicando? Hace 6 años no había nada de lo que hoy vemos, pero la fe de hace 6 años hizo todo lo que hoy vemos. Y recordar lo que Dios hizo contigo ayer y verte hoy después de cuántos años, no sé, luchando en fe, y ver lo que tienes hoy y comparado con lo que tenías ayer, te da fuerza para seguir. Yo tengo una pregunta: ¿estás mejor hoy o ayer? Porque si estás mejor ayer, conviértete a Cristo y acéptalo en tu corazón. Pero sin duda alguna, cuando vivimos por la fe, vemos resultados. Es evidente cómo Dios obra en nuestra vida. Nunca te olvides de dónde te sacó tu Señor. Cómo lo que creíste ayer te hizo llegar hasta donde estás hoy. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos allá en el salón social empezando, y ella daba clases a los niños. Y yo cantaba, predicaba, tocaba, hablaba, discipulaba, enseñaba, profetizaba, todo. Y no había nada. Pero ¿sabes qué había? Fe. La misma fe que tienes tú. Tal vez hoy no hay nada. Tal vez no hay nada alrededor de ti. No ves esperanza de nada, pero si algo estoy seguro, es como lo dije el domingo pasado: tu fe de hoy te llevará a recibir lo que es tuyo por herencia. No olvides que Dios te sanó un día, porque cuando olvidamos lo que Dios hace, perdemos la oportunidad de proyectarnos hacia lo que está adelante, porque nos volvemos desagradecidos, ¿sabes? Nos volvemos quejambrosos, quejetas, ¿sí se dice así? Quejándome por todo. Pero cuando estabas enfermo, usaste tu fe para salir de ahí y Dios te dio la sanidad, ¿recuerdas? Esa misma fe, úsala hoy para salir adelante en la situación donde estás. ¿Te acuerdas cuando no tenías que comer? Yo me acuerdo una vez que abrí la nevera de mi casa,
La gente hoy ve otra cosa, pero no sabe lo que pasó antes. Y no había nada. Abrí la nevera y nada, una masa. Y la abrí, la metí en agua, herví y comí agua con masa. Pero me acuerdo que en ese tiempo de mi vida, la fe estaba ahí. Aunque no veía, yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Y no viví por vista, viví por fe, creyendo. Me acuerdo que al principio le predicaba a las sillas. Yo trabajaba en un colegio en Bogotá. Y yo tenía para administrar un salón así, y tal cual, de audiovisuales. Y cuando no habían clases, yo me paraba ahí, en el nombre de Jesús recibe y sanidad, y el demonio se va, ahora. No había nadie. Por eso a mí no me cuesta predicar con miles o con pocos, porque yo ejercité mi fe cuando no tenía nada. De la nada es el mejor lugar para creerle a Dios. Tal vez en tu cuenta bancaria hoy no hay nada, pero es el mejor día para creerle a Dios. Tal vez dentro de ti tú puedes decir: Señor, tengo días sin sentir nada, pareciera que mi corazón se ha endurecido. Ese es el mejor día para creer que de la nada Dios puede hacer algo maravilloso en ti. ¿Te puedes poner de pie?